Bueno, muy buenos días a mis compañeritas Cristina y Janet. Cristina, ¿cómo les va? Por aquí voy a hacer un ensayito con este programa del Camtasia para que miremos a ver si nos va a servir para el propósito de nuestro video para mandárselo al profesor Francisco. Voy a comenzar entonces con el análisis en lo que corresponde a la referencia del jamón 500 gramos. En este análisis vamos a iniciar primero que todo con la característica cualitativa, es decir, con el peso del jamón de 500 gramos. Tomamos pues como los datos de la muestra, que es una muestra de 50 datos como tal, como podemos observar acá, en la cual lo que hice o lo que hicimos pues fue organizar los datos desde menor a mayor, con el fin de darle pues como una mejor visual al orden de los datos. Organizamos pues lo que es la tabla de frecuencias, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Respeté pues como mucho el tema de los intervalos de clase que hizo nuestra compañera Janet o Cristina. Bueno, ustedes dos me tienen confundido porque todas dos se llaman igual. Bueno, entonces tenemos los intervalos tal cual pues como los habíamos visto en el ejercicio inicial. Luego pues de tabular todos estos datos, lo que primero nos encontramos es la gráfica de frecuencia, en la cual podemos observar más detalladamente lo que corresponde a los problemas de calidad que se están presentando en cuanto al peso del jamón. Podemos ver que tenemos como base un peso de 500 gramos en el jamón, pero estamos observando que hay deficiencias en este peso. Podemos ver que las mayores deficiencias se encuentran entre los pesos entre 483 gramos hasta 501 gramos. Es decir, el peso ideal de 500 gramos no se está cumpliendo. Están presentándose pesos por debajo del peso necesitado, que es algo pues muy grave para lo que es el producto como tal. También podemos observar acá en estas gráficas en lo que corresponde a la gráfica para la frecuencia relativa acumulada, nos da una visual mucho mejor del problema que se está presentando en cuanto al peso. El peso de nuestro producto está por debajo del peso ofrecido al comercio y podemos ver que aproximadamente el 80% de la muestra que analizamos está por debajo de este peso, lo que va en concordancia con el análisis del gráfico de barras que estamos mirando, en donde nuestros pesos, el mayor volumen de peso analizado y de reclamos de peso, se está dando por debajo de los 500 gramos. Entonces vemos como en la gráfica de frecuencias relativas acumuladas nos corrobora pues esta información, que estas muestras se están presentando por debajo de los 500 gramos en alrededor del 80% de la muestra analizada. Para más, para afianzar más pues como este concepto y este análisis, vemos como en lo que es la moda, que la moda es el valor que más se repite en la muestra, vemos como el valor que más se repite es el peso de 488 gramos. Quiere decir que son los pesos que más presentes están en este muestreo, y como lo vemos en las gráficas, un peso por debajo del peso establecido al comercio como tal. Inclusive el peso promedio, en cuanto a lo que es la media, está por debajo del peso necesitado. Tenemos una media de 494.32 gramos y una moda de 488 gramos. Entonces esto todavía es algo que todavía nos da pues como más todavía la razón en cuanto a la observación que estamos realizando. Para profundizar más, hemos también analizado el tema de los cuartiles. Hemos hecho pues el análisis y el cálculo de los cuartiles y vemos como el cuartil 3, que corresponde alrededor del 75% de la muestra, sigue estando por debajo del peso ideal del producto.
Entonces esto, el cuartil 3, va muy de la mano con el análisis de la gráfica de frecuencias relativas acumuladas. Entonces vemos como en el cuartil 3, que viene siendo el 75% de la muestra, va muy cerca de lo que vemos aquí en el gráfico de frecuencias relativas acumuladas, que corresponde a aproximadamente ese mismo valor, alrededor del 75-80%. O sea que nuestra muestra como tal está por debajo. La gran cantidad, el mayor volumen de reclamos por peso se encuentra por debajo del peso ideal, alrededor de un 75-80%. Entonces es bueno que la empresa como tal tome medidas al respecto, ya que no se está cumpliendo con la promesa del cliente de brindarle un producto con 500 gramos como tal, sino que estamos incumpliendo esta promesa o esta característica como tal en alrededor de un 75-80% como tal. No se le está cumpliendo al cliente con el peso del producto como tal. Ahora podemos pasar al análisis de lo que son las propiedades organolépticas del producto del jamón de 500 gramos, para lo cual también hicimos pues como el análisis ya de las variables cualitativas, como son sabor, olor, color y textura, y podemos ver acá, analizando en primer lugar lo que corresponde al sabor, que es la característica que mayor reclamos presenta. Estamos hablando de reclamaciones de alrededor del 28% del total de la muestra en cuanto a problemas con el sabor. Aquí vemos más claramente en lo que es el gráfico como alrededor del 45% del total de la muestra equivale a reclamaciones por sabor como tal. Es un gran problema que se está presentando con el producto. Dos grandes problemas. El primer problema, el tema del peso del producto, y segundo problema, el tema del sabor del producto. Entonces vemos como es un producto pues que tiene unos problemas bastante preocupantes, sobre los cuales hay que tomar medidas rápidamente. El segundo aspecto como tal que más presenta reclamaciones por parte del cliente es el tema del color del producto. Vemos como tenemos dentro de la muestra 14 reclamaciones por temas de color del producto, lo que nos equivale al 23% del total de la muestra correspondiente a reclamaciones por color. Serían pues como el segundo aspecto en cuanto a propiedades organolépticas que más reclamaciones presenta como tal por parte del cliente. Y ya en tercer y cuarto lugar están muy empatados. Tenemos 10 reclamaciones por olor y 10 reclamaciones por textura. Estas van pues como muy parejitas las dos, que serían pues las reclamaciones de menos frecuencia como tal. Tenemos 10 reclamaciones por olor y 10 por textura, equivalentes cada una al 16%. En total en las dos pues tenemos reclamación del 32% del total de la muestra, pues haciendo la sumatoria entre textura y olor. Serían pues las de menos incidencia, pero igualmente importantes como tal, porque hacen parte pues como del conjunto de las propiedades organolépticas y del producto como tal, ¿cierto? No podemos obviar esta parte porque el producto se compone de todas estas características. No podemos omitir estas dos, solamente dar solución a sabor y color, sino que también hay que mirar el tema de la textura y el tema del olor. Pero mirando pues como las dos más representativas y las dos que presentan mayor relevancia, tenemos la mayor de todas, el sabor, y la segunda, el color, problemas de sabor y problemas de color. En este tipo de variables cualitativas pues vemos cómo no se puede hacer un análisis cuantitativo debido pues a que no se manejan cifras numéricas pues como tal, sino como un conteo de opinión, ¿cierto? Por eso no se le hizo pues como el análisis cuantitativo al tema de las propiedades organolépticas. Bueno, compañeritas, hasta aquí este ensayito. Se los voy a mandar a sus respectivos correos, o voy a mirar si por el WhatsApp les pongo la dirección de YouTube
para que lo miren. Este es un ensayis y me cuentan por el WhatsApp, por favor. Si no les contesto inmediatamente, recuerden que es que estoy aquí en el trabajo y no puedo tener celular todo el tiempo conmigo, entonces me pego las voladitas y lo miro, entonces ahí voy contestándoles. Bueno, compañeritas, nos vemos más tardecito. Chaito.